solicitudes de parte de los estudiantes, de parte de los docentes, diciéndonos pues que ahora que estamos trabajando y estudiando desde casa, pues la situación ha cambiado, las características con las que siempre hacíamos nuestras actividades también cambiaron y nos hemos visto afectados en nuestra parte osteomuscular y psicosocial. Entonces, este ciclo de capacitaciones arranca hoy como primera jornada. Hoy vamos a apuntarle un poco a lo que son los desórdenes musculoesqueléticos por nuestro puesto de trabajo, nuestro puesto de estudio en casa, y vamos también a tener unas intervenciones a nivel psicosocial. ¿Listo? El próximo miércoles. Entonces, la capacitación se llama ¿Cómo te sientes y cómo te sientas? Tips para organizar tu lugar de estudio en casa. ¿Listo? Perdón. Vale, entonces, para empezar a hablar un poco del cuerpo y de las posturas, pues vamos a hablar primero de cómo funciona, de cómo cuando adoptamos una mala postura o una postura inadecuada, pues esto puede afectar nuestra estructura corporal. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poco es de nuestra estructura principal, que es nuestra columna vertebral. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante empezar hablando por ella? Porque cuando tenemos una mala postura o cuando no nos sentamos de la forma adecuada, levantamos cargas de manera adecuada o hacemos movimientos que no son los correctos, pues afectamos esta estructura, que es muy importante porque es la encargada de darle soporte a nuestro cuerpo, de mantener nuestra gravedad, de proteger la médula espinal, que son todas las raíces nerviosas que van a ir hacia nuestros brazos, nuestros diferentes órganos y nuestras piernas. Entonces, es muy importante poder entender un poco cómo es su funcionamiento, cómo es su estructura, para saber cómo la tenemos que cuidar. Entonces, la columna vertebral es una estructura ósea, ¿cierto? Está compuesta por 33 vértebras. Entre ellas, entre vértebra y vértebra, hay unos discos intervertebrales que son los encargados de disminuir como esa presión entre esos dos huesos y servir como de amortiguador para poder ejercer todos los diferentes movimientos. Desde su estructura principal, si la vemos de forma frontal, vamos a ver que es una estructura recta. Pero si la vamos a ver de forma lateral, vamos a encontrarnos con que cuenta con 4 curvaturas. La curvatura cervical, que está compuesta por 7 vértebras cervicales y va a ser la encargada de dar el movimiento y toda la movilidad a nuestro cuello. Está la curvatura torácica, que está compuesta por 12 vértebras y va a generar justo con nuestra caja torácica, va a generar como un cajón en el que guarda órganos muy importantes como los pulmones y el corazón. Esa es como su principal función. Está la curvatura lumbar, que está compuesta por 5 vértebras y va a ser la encargada de toda esa movilidad de la parte baja de nuestro cuerpo. Y está la curva sacra, que es la fusión de otras vértebras que van a formar todo lo que es el hueso sacro y la parte del coxis. ¿Listo? Dale. Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues es una estructura compleja, una estructura completa, grande, que debemos aprender a cuidar y que se va a ver muy afectada a la relación pues que tengamos con la postura. Entonces, hoy vamos a aprender un poco de cómo tenemos que sentarnos correctamente para tomar nuestras clases, para nuestra casa, ¿cierto? Entonces, cuando nos sentamos, normalmente hay una forma correcta de hacerlo, y es que todo el peso debe caer, debe estar distribuido entre esos dos salientes óseas, que son los isquiones, que hacen parte del hueso sacro. Entonces, la forma correcta en que debemos sentarnos es que nuestro peso esté distribuido en esas dos estructuras. ¿Listo? Eso va a hacer que la alineación postural en la parte lumbar sea mejor, que la descarga de peso hacia los dos miembros inferiores sea igual, y va obviamente a generar de alguna manera que no aparezca pues esa sintomatología en esa zona baja, que es muy común de que cuando estamos mucho tiempo mal sentados, pues luego nos va a aparecer como esa molestia. Listo. Entonces, podemos ver en esta diapositiva cómo muchas veces tenemos ese hábito de sentarnos mal, de caminar mal, de no tener nuestra espalda bien derecha, y cómo eso va a empezar a de alguna forma afectar la estructura. Yo sé que ustedes son personas pues jóvenes, que uno a veces piensa que de pronto, pues qué pasa si yo me siento mal todo el día a tomar las clases, qué pasa si yo camino jorobado, si yo no camino bien erguido, pero pues digamos que estamos hablando de que nuestro cuerpo poco a poco va a ir también madurando,
si desde un comienzo ya empezamos a someterlo a malas posturas, a generarle cargas innecesarias, hacer pues que la estructura no esté en su forma anatómica normal, pues esto a largo plazo nos va a empezar a presentar ya como la cuenta de esas malas posturas y empiezan a aparecer las molestias en el cuello, los dolores de espalda, ya las piernas se nos cansan más fáciles. Entonces ahí podemos ver cómo se afecta la estructura general cuando adoptamos malas posturas. ¿Listo? A diferencia de cuando caminamos erguidos, de cuando mantenemos nuestra espalda derecha, cuando estamos sentados frente al computador, sentados frente al televisor, no solamente en casa, sino cuando estamos en la universidad, cuando estamos en los salones de clase. Entonces es importante siempre tener en cuenta que todo lo que yo haga o todas las posturas que yo asuma están impactando directamente esa estructura ósea, ¿cierto? Y eso a largo plazo pues nos va a traer otro tipo de molestias. Entonces miren cómo la diferencia de cómo esa estructura se modifica cuando yo estoy totalmente mal sentado o caminando de una manera adecuada a cuando yo estoy totalmente erguido y tratando de mantener como la alineación natural de la estructura. Muy bien, entonces ahorita, ¿cómo podemos proteger nuestro cuerpo cuando estamos haciendo esas tareas en casa? ¿Sí? En este caso, estudiar. Como ahorita en la virtualidad estamos tanto tiempo sentados, ustedes acaban de ver cómo esa columna puede sufrir cuando adoptamos una mala postura, y no solamente la columna, sino también otras estructuras de nuestro cuerpo, como son los brazos, las piernas, ¿cierto? Entonces hay que mirar varios tips para que ustedes puedan en su casa organizar ese lugar de estudio, ¿sí? Para que para ustedes sea más confortable. Porque ya no tenemos esa demanda de estar caminando en la universidad, de subir la loma de San Fernando, de caminar por todo el espacio que tiene Meléndez. Entonces hay que cuidar nuestro cuerpo porque ahorita estamos muy sedentarios, ¿vale? Entonces la idea es que son varios tips que les vamos a dar y la idea es que ustedes en sus casas vayan mirando, escriban los tips, ¿cierto? Para que después puedan puedan ir organizando estas cosas en su casa. Al final vamos a tener un pequeño juego, una pequeña encuesta, como para saber si de pronto sí les quedó bien clara la información para que lo tengan en cuenta y pues vayan anotando cositas. ¿Listo? Bueno. Entonces el tip número 1 es nuestra mesa de trabajo, el escritorio, la superficie donde vamos a trabajar. ¿Cómo debe ser esa superficie? Un escritorio, ¿sí? O una mesa rimas, si ustedes tengan, bueno, cada quien de pronto tendrá un escritorio diferente, uno más largo, otro más corto, otro menos profundo, otros más profundos. Pero ¿cuál es la idea con esa superficie de trabajo? Que esa superficie siempre permanezca libre de cosas encima, que solamente tratemos de utilizar nuestro computador en esa superficie, nuestro teclado, nuestro mouse y de pronto un libro de consulta. ¿Por qué? Porque entre más cosas le pongamos a ese escritorio, ¿cierto? Más difícil para nosotros va a ser acomodarnos en ese espacio de trabajo. No sé si también han sentido que cuando tienen muchas cosas en el escritorio, uno como que se siente más estresado, más agobiado, como que siente que tiene que acabar cosas que nunca ha terminado. Entonces, es importante también para nuestro cerebro que lo despejemos de todas esas cosas que hay en ese plano de trabajo para poder sentirnos más a gusto trabajando. Y también para promover que yo pueda meter mis antebrazos dentro del escritorio para poder trabajar adecuadamente, que ya más adelante vamos a ver eso. Otra cosa muy importante es tratar en un futuro, si ustedes van a adquirir algún escritorio, que por favor no los compren tan alto, es decir, escritorios que midan más de 75, 73 centímetros de alto van a ser escritorios demasiado altos y pueden lastimarse las estructuras como el hombro, los codos y las manos porque las sillas no nos suben tanto. Entonces traten de que sean escritorios que midan entre 70 y 72 centímetros de alto. Es un tip para que lo tengan en cuenta más adelante si piensan comprar escritorios. Bueno, el siguiente tip es la silla, ¿sí? La silla es muy importante. En este caso, pues a uno le gustaría tener muchos elementos como una silla graduable, de pronto algunos de ustedes los tendrán, de pronto otras personas no. Pero si tenemos una silla en la casa que es de estática, nosotros podemos acondicionarla para que esa silla nos brinde algunos puntos de confort en nuestro cuerpo. En este caso, como lo mencionaba Lina ahora rato, en la parte de los isquiones, cuando nos sentamos, esos huesitos que están en la cola, ¿cierto? Si nos sentamos en una superficie que es muy dura,
vamos a empezar a sentir esa molestia en la zona lumbar y en la zona sacra. ¿Qué debemos hacer? Aquí hay una imagen muy chévere, que es esta imagen número 2, donde se ve que el señor ha puesto una almohadita, la almohadita con la que dormimos, en la silla y nos sentamos encima de ella para poder que esa zona no tenga esos puntos de presión, porque si ustedes ven cuando se sientan en la silla que no tiene como esa acolchada, uno siente como que le talla, le talla y le talla, es por eso. Entonces necesitamos una almohada para que esos puntos de presión se alivien. ¿Listo? Adicionalmente, si ustedes pueden ver aquí el codo de este señor, ¿sí? En la primera imagen, ese codo de él está por debajo de la línea del escritorio. Y esto debemos corregirlo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy muy por debajo, ¿qué pasa con mis hombros? Automáticamente hacen eso. Si ustedes pueden ensayar en sus casas, pongan los brazos encima de la superficie de trabajo y miren, si sus hombros tienen que hacer este movimiento, saben que su mesa, su escritorio está muy alto para ustedes. Listo, entonces también lo podemos corregir con esta almohada y subimos nuestro cuerpo, ¿sí? Para que el codo quede al mismo nivel del escritorio. Eso es lo que tenemos que revisar. Lo primero de todo, que nuestro codo quede al mismo nivel de nuestro escritorio, ¿sí? Para poder que nuestro hombro y nuestro cuello y esta zona de acá donde está el trapecio no sufra tanto, ¿sí? Porque estamos mucho tiempo sentados y digitando. Entonces, entre mejor tengamos esta postura, mayor alivio vamos a tener en esta zona. ¿Listo? Entonces, esa es la primera cosa, con la silla. Necesitamos una silla que nos permita tener la altura adecuada. Muy bien. Aquí en este GIF que tenemos aquí a la izquierda también podemos ver al muñequito que está por debajo, a ver cómo se está moviendo. Por acá. Listo, ahí se puede ver que se le ajusta la silla y se ajusta el codo a 90 grados. Generalmente nosotros le decimos a esto ajustar el codo a 90 grados, ¿cierto? La altura codo-piso con relación al escritorio. Muy bien. El tip número 3 es la pantalla y con esto a veces tenemos un poco de dificultad porque utilizamos casi siempre unos computadores portátiles. Los portátiles son equipos que se diseñaron para utilizar muy poquitos momentos en el día, poquitas horas, pero ahorita se convirtieron en elementos que los utilizamos prácticamente toda la jornada de estudio o nuestra jornada de trabajo. Por lo tanto, yo tengo que tratar de convertir esa pantalla en un equipo de mesa. ¿Y cómo la convierto en un equipo de mesa? Pues tengo que adaptarle ciertas cosas, como que un teclado, ¿cierto? Un teclado externo y un mouse externo, porque el equipo yo lo tengo que elevar a la altura de mis ojos. ¿Para qué? Para que yo no haga esa flexión del cuello mirando hacia abajo para poder ver la pantalla del computador. Entonces, ustedes de pronto han sentido que la parte del cuello les está doliendo, la parte de la espalda alta también les está doliendo, y es por esa razón, porque es que como tenemos la pantalla tan abajo, nuestro cuello tiene que permanecer en esta posición mucho tiempo, ¿sí? Y nuestros músculos están así todo el tiempo, están muy tensionados. Entonces, por eso, aquí como la imagen que les mostramos, en la parte derecha, donde está la niña, mire que ella subió el computador en varios libros, ¿sí? Y quedó a la altura de sus ojos. Si ustedes cogen su pantalla, ¿sí? Y la dividen en 3 partes, 1, 2 y 3 partes horizontales, sus ojos deben quedar viendo el primer tercio, esa primera parte. ¿Cuál es ese primer tercio? ¿Dónde están todas las pestañas del Google Chrome? ¿Sí? Ahí deben quedar sus ojos. Entonces ustedes van a coger su computador y lo van a ir subiendo hasta que digan aquí fue. Y todo ese espacio que queda por debajo lo van a rellenar con algo. ¿Qué pasa? Que obligatoriamente deben tener un teclado, ¿cierto? Y un mouse, porque el teclado les va a quedar por acá arriba y no les vamos a recomendar que escriban por acá arriba. Sí, eso no es una recomendación que damos desde salud ocupacional. Solamente si tienen estos elementos lo pueden elevar, pero hay una opción que es que ustedes también ven unas clases magistrales, donde solamente a veces están escuchando, ¿cierto? Y viendo al profesor. En ese momento pueden elevar su computador para poder ver a su profesor, ¿cierto? Ver las clases, que tengan una postura cómoda y solamente se dediquen a hacer la escritura en el cuaderno si lo están haciendo. Entonces, esa es otra opción. ¿Listo? Si tienen un computador de mesa en sus casas, es la misma situación. Como está en el muñequito del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, entonces ustedes van a subir su pantalla en un libro, en una cajita que les permita que los ojos queden a la misma altura del tercio superior de la pantalla. ¿Listo?
Bueno, ese es el tip número 3. El tip número 4, que es el teclado y el mouse, lo que les veníamos diciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo importante con esto? ¿Sí? Que yo trate de tener mi teclado y mi mouse en el mismo plano de trabajo, ¿sí? No mi teclado por acá en el centro, en el mouse por acá en el otro lado. ¿Por qué? Porque voy a adoptar una postura muy incómoda con mi hombro, ¿cierto? Teniendo mi mouse tan lejos. Por eso debemos tener el espacio de trabajo muy limpio, ¿sí? Muy libre de muchas cosas y de cosas que nos puedan entorpecer esos movimientos. Entonces, el teclado y el mouse deben estar en la misma línea de trabajo, ¿listo? Y que también debemos permitir que nuestro antebrazo lo podamos apoyar dentro de nuestro escritorio. Si yo tengo mi antebrazo aquí, lo alcanzan a ver, y lo divido en 3 partes, 1, 2 y 3, ¿sí? Yo debo permitirle el ingreso a mi antebrazo de al menos 2/3 de él, es decir, hasta aquí, ¿sí? Que todo esto ingrese dentro del escritorio, ¿sí? Todo esto debe ingresar. ¿Para qué? Para que este borde del escritorio, ¿sí? No me vaya a apretar esta zona, que es la zona del túnel del carpo, y nos vaya a lastimar la mano, ¿sí? Más adelante podemos... Por favor, apaguen los micrófonos. Muchas gracias. Para que no nos vayamos a lastimar las manos, ¿listo? Entonces, metemos dentro del escritorio 2/3 de nuestro antebrazo. Muy bien. Otra cosa muy importante que se me olvidaba mencionarles es el tamaño del mouse. A veces, por desconocimiento, compran unos mouse que son muy chiquiticos. Yo creo que son la mitad de este mouse, ¿sí? ¿Y qué pasa con la mano? Las personas que los tienen de pronto me entenderán un poco, y es que empiezan a hacer postura, empiezan a agarrar ese mouse de una manera inadecuada, empiezan a cogerlo en esta forma, porque ese mouse no les permite descansar la mano sobre el mouse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que busquen mouse que tampoco sean súper inmensos, sino que traten de que la mano, ¿sí? La palma de la mano descanse sobre el mouse para poder que ustedes lo trabajen adecuadamente y que puedan mantener una relación de la muñeca en una posición neutra y que eviten hacer estas flexiones o unas extensiones muy exageradas de la muñeca. ¿Listo? Muy bien. Dale, Lina. Listo. Bueno, entonces, digamos que con todo lo que nos ha explicado Karen, pues nos queda faltando mirar cómo vamos a acomodar nuestros pies, ¿cierto? Entonces, ¿qué es muy importante cuando estamos en nuestro lugar de estudio, en nuestra mesa de trabajo? Los pies deben de quedar completamente apoyados, ¿cierto? Es importante que estén completamente apoyados porque eso va a generar, digamos, un descanso adicional, el retorno va a ser mejor, entonces no podemos trabajar con los pies en punta o los pies colgando, no. Entonces vamos a buscar la forma de que ajustando nuestra silla con la altura que Karen nos estaba explicando, los pies descansen. Entonces muchas veces no nos va a alcanzar hasta el piso. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La forma en la que podemos, algo, no sé, un elemento en casa que podamos utilizar como una caja, un balde, de pronto esos directorios telefónicos que ya no se utilizan y los teníamos para botar, cualquier cosa que nos sirva para poner nuestros pies, que estos queden completamente apoyados y que adicionalmente nuestras rodillas no queden tan bajitas con relación a la cadera, porque eso va a hacer que el retorno venoso sea mejor, que la silla no nos haga presión en la parte de atrás de la rodilla y no vayamos a empezar a sentir que se nos duermen las piernas, que nos cansamos más, que se nos inflaman en algunos casos. Entonces, buscar la forma de que mis pies queden bien apoyados y que mis rodillas queden a la misma altura de mi cadera, como lo pueden ver en el dibujo, en las piernas, pues en el muñequito verde, y es que las rodillas quedan altas, no quedan como clavadas hacia abajo, sino que quedan en la misma altura, quedan alineadas. Listo. Entonces, vamos a hacer como un repaso de todos los tips que fuimos viendo con Karen y los que hemos explicado. Entonces, lo primero que hacíamos era seleccionar una mesa, ¿cierto? Que me permitiera una correcta acomodación de mis elementos, que fuera una mesa estable, que yo me pudiera sentar ingresar cómodamente a mi mesa y que no esté llena de muchas cosas. Lo segundo era que íbamos a organizar nuestra silla a la altura y al confort adecuado. Entonces ya vimos que si nos sentamos mal o que si la presión
no se hace de la forma correcta, pues empiezan a generar mucho más cansancio en la zona lumbar y en la zona glútea. Entonces le vamos a acomodar a nuestra silla un cojín, una almohada, algo en lo que nos podamos sentar y que adicionalmente eso haga que quedemos a la misma altura de la mesa, que nuestros codos queden a la misma altura de la mesa en que estamos trabajando. Después vamos a mirar nuestra pantalla. Entonces ya vimos que tenemos que tener la pantalla a la altura de los ojos, que tenemos que tratar de hacer el ejercicio de dividirla en 3 partes y que mi visión quede en el tercio superior, ¿cierto? Esa es la forma correcta para evitar que yo esté moviendo mi cuello innecesariamente. Cuarto, que tengamos un buen apoyo para poder poner los antebrazos en el escritorio, que nuestros elementos de trabajo que en este momento estamos hablando, que son el teclado y el mouse, estén en mi zona de trabajo más cercana para evitar que yo haga movimientos innecesarios, ¿cierto? Y que yo pueda descansar mis antebrazos. Y quinto, que tengamos los pies apoyados, con las rodillas un poco más altas de lo habitual para alinearlas a la misma altura de la cadera. Listo. ¿Listo? Entonces, esto es importante y se los vamos a comentar. Entonces, todo lo que hemos visto es como la forma correcta en la que yo me debo sentar en mi mesa de trabajo, con la silla con la que yo cuente en casa, haciendo los ajustes que ya vimos. Pero pues obviamente es muy importante y también lo tenemos que recomendar, es que durante esa jornada yo pueda hacer cambios posturales. No está mal si yo un rato cambio de asiento, si yo me hago un rato en otro sofá, si yo me paro y pongo el computador en algo y estoy también de pie un rato, si tengo una silla más alta. O sea, que es importante que siempre trate de alternar esa postura. No es muy recomendable estar toda la jornada sentados, sino que yo mire la forma, ya que en casa, digamos, nos toca hacerlo y es un poco más fácil si yo tengo la posibilidad de mover mi computador, de cambiar la postura, de estar un rato en otro espacio, pero siempre tratando de que mi posición principal, mi postura principal sea con los ajustes que ya venimos viendo. Esta está permitida como para que yo haga cambios ocasionales, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlo en cuenta para que también genere unos descansos importantes. Bueno, entonces en ese orden de ideas también es súper importante que hagamos esas pausas activas. Esos cambios posturales van como dentro de este grupito de las pausas. Pues como les venía diciendo al principio, pues antes, por ejemplo, cambiábamos de salón para ir a hacer una clase, entonces cambiábamos de postura, de estar sentados a estar de pie a caminar, ¿cierto? Teníamos que ir a coger el bus para irnos para la casa, para llegar a la universidad. Y entonces nuestro cuerpo estaba en mayor movimiento, pero ahora estamos sentados, si no estamos viendo televisión, estamos acostados, y si no estamos acostados, estamos sentados en el computador recibiendo la clase o haciendo tareas. Entonces todo el tiempo estamos en la misma postura. Ahorita nuestro cuerpo está con las articulaciones la mayor parte del día en la misma posición. Entonces, tenemos que pararnos, chicos, tenemos que pararnos, caminar, voltear por la casa, subir y bajar las escaleras, hacer ejercicio, fortalecer nuestra musculatura, ¿sí? Que esos músculos estén fuertes para cuando ya volvamos otra vez a nuestra vida normal, ¿sí? Bien sanos. Y también, pues, prevenir que nos subamos de peso, ¿cierto? Bueno, mucho. También es importante que hagamos las pausas activas. Aquí en el chat ahorita les vamos a poner los links que nosotros tenemos de pausas activas. Hay unas generalidades donde explicamos qué son las pausas activas, cómo se deben hacer, cada cuánto, porque es que las pausas activas no solamente son para el sector del trabajo y de las personas que ejercen una actividad laboral, no, eso es para todos, porque todos tenemos un cuerpo que hay que estirar, que hay que moverlo. Tenemos unas pausas activas para el cuello y unas pausas activas para fatiga visual. El resto de segmentos corporales aún nos falta subir esos videos, pero pues igual en internet hay mucha información que podemos buscar para poder estirar estas zonas.